Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Derivada Política, debut de este espacio radial en formato podcast, un poco para el que por primera vez escucha el término podcast, que se acerca hasta acá, a este espacio de escucha, es justamente esto, un espacio donde prima la conversación, la información, o bien, bueno, es un programa de radio grabado, si se podría decir de alguna manera. Me acompaña a mi derecha la señorita Pamela Méndez. En diagonal mío se encuentra Ignacio de Pablo, Nachito para los amigos, y la señorita Rosario Radelli. Los saludo y bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Tommy? Lo primero que quiero decir antes de empezar es que no digas buenas tardes porque no sabemos a qué hora nos están escuchando, pero bueno, son detalles que pueden pasar. Son modismos que bueno, por la situación en la cual estamos grabando, y además, claro, es de tarde, acota la querida Méndez. Es de tarde, pero bueno, lo que tiene el formato de podcast de bueno es que se puede escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar donde uno lo desee, en las plataformas en las cuales estaremos publicados. Ros, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Les parece que iniciemos el tema del que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de una candidata que ya fue electa por Santa Fe, se va a ser candidata provincial. Estamos hablando ya es diputada provincial. Ya es diputada provincial. Estamos hablando de Amalia Iris Sabina Granata. Muy bien. Lo que tiene como objetivo este espacio es, o lo que nos propusimos desde un principio, es bajar a tierra diferentes conceptos no solamente de la política de todos los días, sino también puede ser de la economía, de la cultura, cuestiones que por ahí pasan sin sobresaltos o que la gente lo usa como vocabulario y que muchas veces opinamos sin saber, pero que en definitiva nuestro objetivo acá es, en este caso, bueno, trazar un poco la línea de tiempo, de vida de Amalia Granata, entender su vinculación con la política para que conozcan en definitiva y podamos desentrañar estas estructuras de información que rodean nuestra sociedad hoy en día. Así que bueno, démosle para adelante. Sí, es un tema bastante complicado por una serie de... Es un entramado muy complejo el que hay de Amalia Granata, sobre todo porque toca otras cuestiones como la candidatura de Expert. Así que bueno, yo diría que comenzáramos. Totalmente. Bueno, Pame, ¿dónde nació? Amalia Granata nació en Rosario, provincia de Santa Fe, en febrero de 1981, no me acuerdo el día. 26 de febrero de 1981, tiene 38 años. Y bueno, esta vez es la segunda vez que se presenta en elecciones. Tuvo una presentación fallida en 2017. Con un poco de problemas con el Frente Renovador, porque bueno, empezó haciendo campaña en nombre del Frente Renovador, después se despegaron de ella, así que quedó un poco abandonada la candidatura de Amalia. Terminó presentándose por el Partido Popular y apenas pasó las PASO y después en las elecciones generales sacó un 3%. Totalmente. Entonces, bueno, tuvo en 2 años como un crecimiento exponencial, digamos, porque pasó de un 3% a un 15%. Siendo la tercera candidata más votada de toda la provincia. Así que bueno, tuvo bastante importante la campaña que después lanzó Granata, a partir también de su postura en contra de la legalización del aborto y lo visible que se hizo con eso. Totalmente. Respecto del Frente Renovador, hay que decir que es algo que nos trae de nuevo al debate de, bueno, lo que hizo antes Amalia, ¿no? Y sin ahondar demasiado, el Frente Renovador en ese momento no la quiso por su perfil público. Claro, por su trayectoria previa a la política, sí, digamos. Hay que decirlo también, es la realidad. El Frente Renovador creo que es de los partidos que me parece que más se ha caracterizado a nivel histórico por tener esta clase de outsiders, ¿no? Sí, de los primeros, por totalmente, lo menos. sí. Que arriban a la política ajenos. Digamos, sin ir más lejos, Mirta Tundis, conocida periodista en su momento de Canal 13, Francisco de Narváez, un hombre que fue empresario. Pero creo que en definitiva, y no nos tenemos que hacer los sonsos en este sentido o dejarlo pasar, la vida de Amalia Granata nace, digamos, en los primeros años de los 2000, donde Robbie Williams viene a dar ese concierto en 2004 y ella es conocida por haber relatado un encuentro íntimo con el cantante británico, y que en definitiva ahí es cuando sale a la luz esta figura pública, pero es con el correr de los años, y creo que es en 2016 o 2017 donde realmente se hace su presencia en la vía política
lo más evidente, pero hablamos de una persona que tiene ese punto de inflexión en su vida, pero que nunca fue una persona, digamos, tan asociada a cuestiones sociales, sino hasta que se ponen en juego diferentes valores. Claro, ganó mucha preponderancia con la cuestión del aborto porque fue una de las más fervientes opositoras al proyecto de ley. Totalmente. Y bueno, con apariciones públicas con el pañuelo, por ejemplo, en la televisión y demás. Lo que sí hay que aclarar, porque hay una confusión muy notable con respecto a la cuestión de que Amalia Granata como diputada, es que es provincial, no nacional. Porque andaban circulando memes y cosas. ¿Qué va a hacer cuando tenga que votar algo, un proyecto de ley referido a cuestiones económicas y demás? No, bueno, tiene que votar cuestiones de la legislatura de Santa Fe que no anticipó, atañen tanto a la política económica nacional, por supuesto. Que anticipó, perdóname que te interrumpa, Nachito, anticipó que su primer proyecto no tiene que ver necesariamente con la interrupción voluntaria del embarazo, específicamente, pero sí tiene que ver con la adopción, que me parece que es, si bien no está totalmente ligado a la interrupción voluntaria del embarazo, sí es una de las banderas más importantes. Es uno de los caballitos de batalla, claro, ¿no? porque hay como una construcción discursiva de los grupos de Provida, Bola Celeste, acerca de los niños, la defensa de los niños vulnerables, de la adopción, de la familia. Uno de los eslogans de ella creo que era algo como defender la vida, las familias también, los valores de la vida y la familia. Bueno, de hecho, el frente por el que se presenta es Unite por la vida y la familia. Claro. Hay una cuestión más allá de el niño por nacer, hay una cuestión ahí de la protección de la familia como institución en este tiempo. Y que bueno, nosotros poníamos el 2016, antes de salir al aire estábamos un poco repasando su vida, y creo que el punto real de inflexión se da en 2016, donde, si podemos también trazar una analogía no necesariamente con la política, pero sí podemos rescatar que en junio de 2016 se sale a la luz un romance con Martín Redrado, economista reconocido, y en diciembre... Presidente del Banco Central en ese momento, si no me claro, equivoco. sí. Y es en diciembre donde tiene su nuevo hijo. ¿Cómo se llama, Pame? Roque Escuarzón, el hijo. Claro. Y el padre, bueno, un empresario. Totalmente. Pero bueno, en definitiva, es ahí donde cuando tiene su nuevo hijo, es como que me parece que un par de factores se alinean y que podemos hablar de que Amalia, a partir de ese momento, se transforma en una cara visible del movimiento pro vida, que me parece que hasta ese momento no estaba conformado de esa manera, ¿no? Si no es hasta 2018 que realmente vemos... Sí, incluso, se le ha criticado mucho por esta cuestión de su vida pública previa a su militancia, pero incluso ella, de una forma muy astuta también, ha salido a decir que, bueno, no sé por qué me critican por esto, ¿no? Si también la consumían, mucha gente la hemos consumido en sus otras presentaciones en televisión y demás. Entonces, bueno, ella hace como, para mí, muy inteligente esta cuestión de, la verdad que criticarme por acá es incluso banal. Claro. Y digamos, la votó mucha gente. Porque incluso también tras una trayectoria que no es solamente, bueno, estuve con Robbie Williams y con un par de escándalos me peleé con tal y tal, sino como que de a poco también fue abonando como una construcción de seriedad alrededor de ella, ¿no? Porque empezó a trabajar de periodista en distintos programas, tal vez primero más faranduleros, pero después de como hecho, que estudió periodismo y después continuó en programas también hablando de interés público, o sea, de cuestiones cotidianas, como que bueno, no es que de un día para el otro saltó a la faceta política, sino que bueno, de a poco fue haciendo crecer esta impronta de seriedad o de preocupación por lo social o de defender un tema. Creo que estaría bueno empezar a hablar ya de lo que es el partido por el que se presenta Amalia Granata, que tiene muchas complejidades en su interior y nada, hay que decir que es el mismo partido por el que se va a presentar Espert a candidato a presidente. Claro, ella es del Frente Somos Vida. Ella es del Frente Somos Vida y está el sello de Unite por la Vida y la Familia, que es el que la acoge, claro, como Frente Nacional. Claro. Habría que decir primero que tuvieron algunos problemas con el apoderado. En un inicio ella se presenta
saca los votos que saca, ¿no? Sí. Y hasta incluso podrían impugnarle a ella la votación después de las ahí elecciones. se generó un pequeño debate respecto de la representación, porque se decía, bueno, la gente votó al partido UNITE o votó a Amalia Granata. Entonces lo que ella salió a decir es, a mí me votaron, entonces la justicia electoral no me puede impugnar la candidatura. Ahora bien, perdón, Roque, te interrumpa, pero es interesante de todas maneras recalcar el hecho de que Amalia Granata, más allá de como bien decimos, que es una figura pública, tiene su verdadera fuerza no precisamente en Buenos Aires, donde realmente digamos, su vida profesional se ha tejido ahí, sino que su vida política está plenamente ligada a Santa Fe. Santa Fe, que dicho, digamos... sí, es una provincia, coyuntura muy particular. Es una coyuntura muy particular y hace falta rescatarlo. Santa Fe tiene y apoya el protocolo de la interrupción legal del embarazo. Rosario, sobre todo, que Tiene, es la ciudad donde ella nació, perdón. Tiene la primera producción nacional de misoprostol, que es el medicamento con el cual se interrumpe el embarazo. El misoprostol, porque Romero pidió fuera de aire que también contextualicemos ese asunto. Bueno, un poco el misoprostol es un medicamento que es una prostaglandina. Después, si quieren, lo ahondamos un poquito más. Más despacio, cerebrito. pero un poco la prostaglandina esta, en particular el misoprostol, lo que hace es producir contracciones que son que facilitan la expulsión del feto en un momento donde todavía no está desarrollado, más o menos en las primeras semanas. Exactamente, en las primeras semanas del embarazo. Claro, bueno, y en este contexto, digo, es capaz hasta lógico que surja una figura tan fervientemente opositora. Claro, una reacción ante lo que es una de las únicas provincias que tiene el protocolo a partir del fallo FAL y lo que sabemos que sucedió. Y además produce, que eso es lo que quería decir, produce de manera estatal, obviamente el Estado de la provincia de Santa Fe, produce de manera autónoma el misoprostol, como puede uno encontrarse, costos, ¿no? Para competir con la marca. Con la marca que es, lo podemos decir tranquilamente, en Laboratorios Beta, Sociedad Anónima. Si no me equivoco, Tommy, vos me podrás corregir, es casi un monopolio el tema del misoprostol. En realidad, a nivel comprimidos, a partir del año pasado hay una presentación de otro laboratorio, que es el Laboratorio Domínguez, que siempre el Laboratorio Domínguez se encargó de hacer el uso intrahospitalario, es decir, no de venta al público. Exactamente, digamos, no solamente de venta al público, sino también de intervenciones directamente en cuestiones vaginales, directamente en... Claro, el procedimiento. En el procedimiento, exactamente, esa era la palabra que estaba buscando. Beta tiene su comprimido de venta público, lo que pasa es que tiene un costo elevado, es carísimo. Creo que la última vez que lo busqué, esto lo pueden ver en alfabeta.net, si alguien quiere conocer el precio de los medicamentos, es una buena página. Está algo de 5.000 o 6.000 pesos, una caja de 16 comprimidos. Inaccesible para inaccesible y además que no tiene mucha gente un sueldo. Que además no tiene descuento con ninguna obra social por cuestiones lógicas, porque esa receta, lo complicado que es conseguirlo también, porque no muchas farmacias quieren vendértelo, más allá de que tengas receta. Igual con el pasar del tiempo y sobre todo con el nombre que tuvo misoprostol, sobre todo en 2018, que la gente lo empezó a conocer, las farmacias empezaron a ver obligadas, también por una coyuntura de crisis económica, a venderlo. Sin embargo, es un medicamento que está bajo el rótulo de bajo receta archivada. ¿Qué quiere decir esto? La receta archivada no es porque se archive la receta, sino que se trata de que una serie de médicos en particular pueden recetar eso. No te lo puede recetar cualquier médico. Exactamente, no te puede recetar un infectólogo o un pediatra. Como sí así, los psicofármacos en la Argentina lo puede recetar cualquier médico. Ahora, un medicamento para interrumpir un embarazo que en realidad está visto como un antiinflamatorio, el Oxaprost, te lo puede recetar únicamente un ginecólogo, un obstetra o, en el peor de los escenarios, un traumatólogo. Son esos tres los tipos de profesionales que pueden recetarlo. Pero bueno, sin más preámbulos. Para no seguir ahondando tanto en esta cuestión. Sí, volvamos a UNITE. Volvamos a UNITE, que hay que hablar del apoderado. José Bonacci, un hombre no desconocido para la política, si bien no es tan conocido tampoco, pero fue candidato a presidente por el Partido del Campo Popular en 2011, un partido aliado con figuras neonazis. Biondini. Exactamente, con Alejandro Biondini, un hombre que ha reconocido reivindicar a Adolf Hitler.
hace muchos años, ¿no? Porque después sus posibles candidaturas fueron impugnadas. Sí, y ha tenido su vínculo con lo nacional, sobre todo, ¿no? Ha Claro. sido una Sí, cuestión. hoy candidato a presidente por el Frente Patriótico. Sí. Bueno, la cuestión es que José Bonacci fue candidato a presidente por este partido del Campo Popular, y su spot en 2011, la particularidad que tenía era que arrancaba diciendo: esta democracia no sirve. Tranca 120. Así que nada, bueno, cuestión que José Bonacci es el apoderado de UNITE, es el que está negociando, bueno, el que ya negoció con Expert la candidatura No me quedó claro qué del opina. economista. No me quedó claro. No, es que no está bien que no te quede claro qué opine, porque él le presta el sello del partido a Expert. Claro. Le dice: bueno, vos, José Luis, presentate por Sí. UNITE. Pero hace un par de días se dio a conocer una foto que él apoyando a Biondini. Sí. O sea que. Y además eh, vale la pena aclarar el presente que tiene Expert como candidato a presidente, que tenemos que recordar que tuvo 2 impugnaciones su candidatura Sí. presidencial. Él lo adjudicó muchas complicaciones para. a que bueno, que le El iba a sacar gobierno mucho. lo quieren censurar, entonces bueno, él juega con eso, ¿no? Pero netamente se trata de, perdón Ro, Sí. antes que intervengas, que esa primera impugnación se trata de la justicia federal, o sea, no fue una denuncia de alguien, sino que la justicia federal le dice, la justicia electoral, perdón, le dice que no coinciden los documentos de toda su lista con los que la justicia electoral tiene a la hora de haber sido presentado. Y una segunda impugnación acá sí que es lo más paradigmático, es a partir de una denuncia de Gabriel Molina, que es un militante, un ignoto, se podría decir, de UNITE, que le impugna la candidatura Expert en el juzgado federal por una cuestión de diciendo: no, mirá, yo no te puedo, no podemos acá admitir a un hombre como Expert en el partido de UNITE, y termina siendo candidato a presidente. Ahí una cosa importante que es, Expert viene también mostrándose en algunas de las intervenciones que ha tenido en televisión, diciendo que le quita, y evidentemente Cambiemos o ahora Juntos por el Cambio, Sí. Como que reconoce que Expert le va a quitar votos en las elecciones generales. Totalmente, sí. Pero respecto a Amalia con UNITE, a mí me parece recontra interesante esta cuestión de, bueno, a ella realmente poco le importa quiénes vienen atrás, siempre y cuando le den el piso y la territorialidad que ella necesita para llegar a tener un espacio de poder. Lo cual eso habla de otra forma de hacer política que se viene desarrollando y se viene develando, que es: no tengo que seguir esta estructura del partido que se piensa desde antes, desde los viejos partidos, de los grandes partidos, de, bueno, hay una cuestión de yo creo en todos estos valores, por eso vengo, o todas estas ideas políticas, por eso vengo a continuar con esta tradición política. Ella habló incluso de cambiar los valores de la vieja política. O sea, además de que es una revista de la política, todo, o sea, como que quisiera, evidentemente, o según sus discursos, cambiar. Sí, cosas y de la vieja enuncia política. que ella viene de afuera de la política como una cuestión, como un valor, Claro. y además como esta cuestión de que, ella lo que le interesa es solamente su plataforma por la vida. Lo que no quiere decir que después en la rosca no levante la mano por otros proyectos. Sí, digo. total. Sí, es así. Es importante tomarnos unos minutos capaz para hablar de este tema del aborto, que se ha vuelto un tema muy importante a la hora de votar, porque se le está exigiendo a todos los candidatos Sí, que especifiquen en su plataforma. que especifiquen su que- postura para ver si los votan o no, o como que es un tema que puede llegar a influir en la De elección. ahí la bronca de Granata con Expert. Que está a digamos. favor del aborto. Claro, ella salió a despegarse de contextualicemos, Expert, incluso, claro. bueno, cuando salió todo esto del sello de UNITE por la vida, ella tuiteó que no tiene nada que ver con José Luis Expert, que no coincide con, Sí. con Que su vale- forma de pensar. Y, Que vale la pena hacer la aclaración que un poco no es tan conocida. José Luis Expert, economista liberal, que digamos su principal fuente de inspiración son las ideas del liberalismo, se diferencia, por ejemplo, de Javier Milei. Javier Milei está en contra del aborto. Y es más, me parece que a mí, como caníbal liberal, es una más... pata liberador conservadora, Claro. esto que sucede en Argentina, que es extrañísimo, de que los liberales en lo económico son conservadores respecto de los derechos Sí, Son humanos. en liberales, Latinoamérica. pero no libertarios. Sí. Claro. Bueno, respecto de esto también vale decir que ¿por qué se puede despegar Granata de Expert si van en el mismo frente político? Porque ella, como están desdobladas las Claro. elecciones, ya se presentó, ya obtuvo sus votos y lo de Expert fue posterior. Y el partido un poco se funda, si bien Amalia no es la cara, o sí es la cara, una de las caras más y visibles es de ese más partido, mediática, entonces es la que se conoce. pero de alguna manera el partido ahora, digamos, el frente de presidente,
¿a quién apoya más ese partido? ¿Va por José Luis Espert, que es una persona mediática? Un poquito, o me parece más mediática que Amalia Granata en este momento en particular. Sí, respecto también de que es un tipo de la política ya, entonces en ese sentido tiene carrera política y como todos, o sea, se valora mucho esta cuestión de la carrera política, tanto así que el PRO tuvo que acudir a Pichetto, por ejemplo, para hacer una Sí, y que de hecho, alianza. Lo que es importante destacar es que el PRO, digamos, antes de impugnada la lista de Espert, le saca a uno de sus pilares más fundamentales de la lista, que creo que se llama Julio Acef. Sí. Le saca el candidato a vice de Espert. Claro. Que arregló para ir como primero para encabezar la lista de diputados de Vamos Juntos. Y bueno, y le puso bastante trabas a Espert, que tuvo que salir a buscar otro candidato a vice a horas del cierre de listas. Claro, todo esto le da totalmente. letra a Espert también para decir que bueno, desde el gobierno quieren bajarle la candidatura, o Obvio. que están encarnizados con él. Como Obvio. que bueno, abona Porque también eso. le va a sacar votos. Sí. Claro, a mí me gustaría resaltar de todas formas las similitudes entre el caso Amalia y el caso Espert, en el sentido de que ellos tienen sus propios partidos, pero van con el sello de UNITE. Espert, es el Despertar se llama el partido, y terminó yendo con UNITE porque, por todas las complicaciones de las que habíamos hablado, y Amalia es del Frente Somos Vida, y también fue con el partido UNITE. Frente de Despertar, qué gracioso, ¿no? Despert. No, Muy bueno. Capo. Bueno, un poco ya pasado esta etapa cómica, me parece que es necesario destacar que el calor que ha dejado el 2018 hace necesaria la revisión de muchos de estos partidos políticos que se están presentando, que tienen sus fracturas para dentro de ellos con respecto al tema de la mujer. Que si bien entiendo que es algo que, no se sancionó la ley de despenalización del aborto, y por algo fue, creo que las fracturas no solamente se ven en el Congreso, sino también para dentro de los partidos, y que creo que el mismo oficialismo hasta lo tiene. Por ejemplo, lo tiene a Martín Lustó como candidato a senador, que Martín Lustó que representa esta pata joven nueva del gobierno, si se puede decir, que de joven no tiene nada, porque Lustó ya tiene su barro en la política, pero universitaria también. Pero digo, fíjense que paradigmático que es que tanto Lustó como Pichetto sean las dos personas, dos caras muy importantes hoy, que reemplacen por ahí la figura de Macri sin soterrarlo, sí, pero de alguna manera introducen el pañuelo verde de a poquito en Vamos Juntos. Sí, ahí hay dos cuestiones, me parece. Lustó, esto es lo que trascendió, nunca sabremos si es real o no, o es una cuestión de atraer votos, pero trascendió que él en su lista quería ir con una pañuelo verde, sí, ¿no? Entonces ahí vemos cómo juega esta cuestión al interior de los partidos políticos. Pero por otro lado, la reunión de Macri con Amalia Granata. Eso, yo traje el tema a colación por eso. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, como vicepresidente va Pichetto, que votó a favor en el Senado por el aborto legal, la interrupción voluntaria del embarazo. Esto que, si bien, en el discurso de Pichetto hay claramente una posición liberal, sí, él cita a Francia y a cómo Francia en su momento hizo para debatir este tema, teórico francés, o sea, viene de como un colchón bien liberal la justificación que él hace, pero bueno, ¿qué tiene que hacer el presidente para no perder los votos celestes? Sí. Juntarse con Amalia Granata. Y de hecho, Amalia Granata lo primero que hace después de salir de esa reunión, la primera declaración que hace es, en un balotaje, yo voy a votar a Macri. Digo, si es necesario dirimir entre quién va a llevar mi voto a presidente, lo voy a elegir a Macri. No necesariamente por esta reunión. Digo, uno puede llegar a entender que Amalia Granata tiene sus afiliaciones con el gobierno de turno. Ahora, lo que sí es importante rescatar es que ya se empieza a meter también esta figura de entre las dos vertientes, ¿quién me representa más? Digo, también tampoco hay que hacernos los onzos y entender que también el propio kirchnerismo tiene sus fracturas para dentro de su partido. Sí. Por supuesto, pero también, obviamente, en un balotaje también esto va a empezar a jugar, porque también del otro lado tenés un candidato que
está diciendo abiertamente que está a favor de la Totalmente, legalización pero y me parece penalización que del también aborto. Que vale es la Alberto pena Fernández, ¿no? vale la pena reconocer que el kirchnerismo es una idea mucho más aliada al pañuelo verde que al pañuelo celeste, me parece, a nivel general. Sí, ¿no? a nivel general, como que la mayoría, bueno, de hecho tenés, por ejemplo, Ofelia Fernández, que está en esa estructura Sí. del movimiento, digamos, pero en este sentido, pensando un poco respecto de Pichetto y la salida de Lipovetsky Totalmente, de sí, las es listas así. del PRO, de Vamos Juntos, de Juntos por el Sí. Cambio. Claro, Claro, llame. ¿Cómo se Lipovetsky, llame? que es una de las caras más visibles junto con los Penato de el pañuelo verde en Cambiemos, ¿no? Fernando Iglesias es pañuelo verde. Sí. Y Fernando Iglesias es igual de caníbal, me parece, que Milei en otros medios de comunicación, en otras vertientes y Juega ahí canales. el liberalismo al interior. Digo, hay una disputa muy clara en Cambiemos respecto de los liberales y los libertarios y los liberales conservadores, ¿no? Ahí entra Lipovetsky también, que no quiere decir que lo hayan sacado exclusivamente por eso. Sí. Obviamente, pero hay una cuestión de no poner una persona que sea tan marcadamente pañuelo verde Sí. porque quita votos. Porque aparte, además, no es que a partir del debate de la interrupción voluntaria del embarazo no es solamente abortar, sino que también se ponen en juego un montón de sentidos que hacen en la sociedad. O sea, Sí. se empezó a hablar también de la ley de educación sexual integral, que si bien ya está sancionada, no se efectúa, Sí, 100% de hecho. en las escuelas, el modelo de las familias, el rol de la mujer. O sea, no es aborto solamente legal o aborto clandestino y bueno, Claro. que se libere eso, sino que bueno, viene todo a colación atrás, un montón de cosas que se ponen en juego, entonces también implica eso, ¿no? Los valores que van a regir en esta sociedad, y por eso también Amalia Granata hace tanto énfasis en recuperar los valores de la vida, de la familia, de los Sí. niños, las niñas, etcétera. Y Es todo que eso, bueno, no es también solamente es, aborto. también es un poco, como habíamos dicho, lo que da lugar al crecimiento de figuras tan marcadamente opositoras Claro. y el surgimiento de partidos que únicamente se ocupan de esta cuestión, lo cual Sí. es algo que Que es algo que O pasa de en toda grupos. Latinoamérica. Claro, es una cuestión regional que la política está como, bueno, girando en torno a eso. Es uno de los enclaves importantes de Por ejemplo, políticos. Bolsonaro, por Claro. ejemplo, el movimiento Con tus hijos no te Con metas, mis que no hijos es no te algo metas, que nació en Con Perú. mis hijos. con mis hijos. Con mis hijos no te metas, Con que tus nació hijos, en sí, Perú. Porque yo no tengo hijos, entonces es con los tuyos. Con tus hijos sí me meto, con mis hijos no te metas. Claro. Bueno, Claro, pero que nace en Perú y después se exporta a todo el resto del continente. Pero también claro, digo no es algo que idea sí. ella, digo, esa Claro. cuestión de la vida y la familia viene de una trayectoria, es el discurso que abordan Claro. estos sectores antiderechos Sí, 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 sí. que responden a toda una conjunción de lo que debe ser la sociedad, en Claro. tanto ciertos que en su valores may- morales. Y que en su mayoría están aliados con la derecha. Sí, O sea, y eso que, también y Claro, que esa pero- derecha, perdón que te interrumpa, Nachito, pero que esa derecha hoy se materializa no solamente en los antiderechos, sino también, digo, expert, ¿no? Ujú. que es alguien reconocidamente liberal y con el Estado lo más chico posible. Aún así está a favor del aborto. Lo que es interesante, y sería interesante de ver, será ver el tema de las fracturas Las formas. y las formas de a la hora de legalizar el aborto. Vamos a suponer, seguramente experto no sea presidente, digo, eso no hay ningún tipo de dudas, pero de ser legalizada la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el Estado sería a cargo de esa producción de misoprostol. Si bien está demostrado y hay estudios que lo comprueban que el Estado se ahorraría dinero y hasta de hecho sería rentable hacerlo. ¿Cuántas posibilidades hay de que Esper como presidente de Implemente ese esa forma? totalmente o de ese brazo a torcer? De una forma que hay que decirlo, a ver, ¿por qué se quiere que lo financie el Estado? Porque hay un sector de la sociedad que no podría estar sustentando con Claro. su Sí, ingreso sí. lo que vendría a ser la compra del misoprostol. O sea, que Ujú. haya en cualquier lugar, como Ujú. dice la... Sí, la ley, el proyecto de ley. Claro, o sea, esta cuestión de reivindicatoria de poder abortar en cualquier Ujú. lugar es básicamente para poder agrupar a una parte de la sociedad que no tiene acceso y que sería interesante que por eso el Estado lo financie. Claro, es que si no estaría todo igual. Sí. porque Claro, las por más de que mujeres sea tienen, legal, claro. hoy no es legal, pero sí, o sea O sea, si vos pasa. tenés una receta, a vos el misoprostol te lo Claro, y venden. si vos tenés plata para pagar una clínica clandestina, Si sos vas clase y lo media. haces, entonces, o sea, si fuese legal, pero no lo universalizamos, es lo mismo que Sí, nada. lo que me parece que también es interesante, y volviendo un poquito antes de cerrar este episodio del día de hoy, volviendo un poco al tema de Beta y de este pseudo monopolio que marca la producción de misoprostol, lo que es interesante rescatar es que el Estado, digamos, no es casual que esté esta cuestión de la producción estatal autónoma
del misoprostol por parte del Estado, sino justamente me parece que se justifica porque hay un monopolio que no es natural, porque hay diferentes cosas que vos me podés decir, bueno, mirá, yo por ejemplo con los medicamentos de HIV, el Estado tiene que garantizar eso porque son medicamentos de altísimo costado. Ahora, la producción de esos medicamentos no se hace acá, y eso es una realidad. La producción del misoprostol sí se puede hacer acá. Claro. Entonces, ¿el Estado lo puede producir? Sí. ¿Lo puede, Ya lo está puede haciendo. garantizar? Claro, ya lo está haciendo. ¿Lo puede distribuir? Por supuesto que sí. ¿Por qué no lo hace? Bueno, eso será otro cantar. Claro. Pero en definitiva hablamos de una posibilidad que es concreta y que me parece que justifica. Esto viene a colación. a colación de los dichos de Esper de que estaba a favor del aborto, pero que no lo tenía que financiar el Estado. Por eso decíamos que era lo mismo si era legal, pero claro, no lo financia el Estado, es lo mismo que nada, ¿no? Sí. O incluso qué pasaría, por ejemplo, si se legaliza el aborto ahora, pero a la vez no tenemos Ministerio de Salud. O sea, Sí, bueno, obvio. Hay un Sí, debate es muy todo un- fuerte respecto de si Amalia Granata es una boluda que cayó recién a la política y qué sé yo. Ahí hay que decir que, digo, hay que tomar como con importancia las cosas que suceden y cómo se van desarrollando. Dijo hace poco en un programa, en un debate con Pampita en Net TV, que las mujeres van a tener que seguir abortando en la clandestinidad, mujeres y disidencias, ¿no? Para aclarar cuerpos gestantes, ¿no? Esto habla de que lo tiene clarísimo ella, o sea, dice, esto es un delito y la gente compra droga en la clandestinidad, por ejemplo, señalando como delito, y lo siguen haciendo. Entonces, hay una posición política recontra Claro. fuerte y disciplinadora de los cuerpos gestantes que no hay que banalizarla solamente por su arribo y desde dónde viene, Sí, ¿no? obvio. Como reflexión, lo tiro como reflexión final. Pero bueno, vamos a dar por concluido este capítulo que me parece que ha funcionado muy bien, que creo que hemos podido bajar a tierra estos conceptos y dar una explicación más lógica. Quiero saber Sí, cómo y ver lo un poco el entramado que hay atrás de por ejemplo, la candidatura de Espert, ni hablar, pero toda la cuestión de Amalia Granata, porque está ¿Por qué está Amalia Granata? personajes Sí. que hay detrás de todo esto, ¿no? Sí, bueno, quería saber cómo le habían pasado, si la pasaron bien, se sintieron cómodos, vos, así, Pame. sí, me sentí cómoda, la pasé bien. Pasó rápido el tiempo igual. Sí. Como que- Estamos a un poquito más de media hora y bueno, y tenemos que despedirnos y será hasta el próximo episodio Cuando ocurra algo en Argentina que es Todos los como una días. serie de Netflix, o sea, así que seguramente. Nos escucharemos pronto. nos escucharemos pronto. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en un próximo episodio de Derivada Política. Chao.